Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Feliz sábado para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra. Lo estoy diciendo más para los que lo van a ver después el video y mientras tanto se van conectando los hasta ahora 0 oyentes. Pero mientras tanto les queremos dar la bienvenida a esta semana que estamos tratando temas particularmente ligados a la historia adventista, las fiestas solemnes y la historia de Minneapolis estuvimos analizando, y hoy nos vamos a meter al corazón del mensaje, al tema de los pactos, la ley, la justificación por la fe, a cargo de nuestro hermano Daniel, la primera parte, y la segunda mañana a cargo de nuestro hermano Arturo. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos, que tengan un feliz sábado. Voy saludando en el mismo orden, primero al que veo, Emma, ¿cómo andás? Bendiciones, mi hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, contento de poder estar con ustedes nuevamente compartiendo esta semanita de oración, esta semana en la que, bueno, aparte de la fiesta propiamente dicha, de que es una temporada, o sea, una oportunidad para poder Ujú. juntarnos, repasar un poco la historia y, bueno, hoy con un tema que quizá, en un lenguaje un poquito más entendible Más para la cercana. gente en general, con respecto, claro, más Sí, sí. cercano, que es ver estos principios bíblicos que están en pugna, ¿no? Así que lo estuvimos viendo en la historia denominacional, pero ahora también un poco en la historia bíblica, así que bueno, contentos por eso y esperamos que sea de bendición para los hermanos. Amén, amén. Va a ser hoy la traducción al lenguaje global del tema, para no quedar cerrados en el nicho adventista solamente, pero realmente es acá donde empezamos a triangular todo. Robert, ¿cómo andas, mi amigo? Bendiciones, mi hermano. Bendiciones para todos también. Un gusto llegar a este sábado. Llegué con lo justo, el tanque de reserva, pero contento. Y bueno, mientras hablaban ustedes, estaba aprovechando a compartir también a través del WhatsApp y del Telegram, así otros se pueden conectar. Así que los que nos están mirando, si nos dan esa manito también de compartir el enlace, así otros también pueden disfrutar. Muchísimas gracias, Robert, ahí también por el dato, ¿sí? Es un tanto difícil, uno está acostumbrado a YouTube o que salga un momento antes. Uy, estoy teniendo algún problema, así que espero no tener problema con la conexión a lo largo del video, pero sí. Queridos amigos, hasta acá espero llegar. Dani, querido, no voy a hablar más porque me voy a colgar hablando y en la conexión. Bueno, feliz sábado, ¿Cómo andás, gracias mi Leandro, hermano? feliz Feliz sábado. sábado, gracias igualmente, bueno, también a Roberto, a Manuel y a los que nos están escuchando y la verdad que una alegría poder compartir este momento juntos con ustedes y bueno, ahí con el comentario de Manuel, ya que la vara venía muy alta de los días anteriores, con el comentario de que va a ser el lenguaje más sencillo y simple, que Dios me ayude porque a veces uno se siente incapaz, ¿no? Para hacerlo sencillo. Eh, así que, así que bueno, pero no, esa es la idea y por la gracia de Dios será así, ¿no? Ver un Amén. poco, digamos, de la Biblia, de dónde sale todo esto y enfocarnos en los versículos. Hasta ahora lo que presentamos son fuentes un poco más complicadas de acceder. En este caso es el lenguaje al que todos pueden acceder, van a la escritura y ahí todos podemos comparar texto sobre texto. Así que creo que esa Exactamente. tarea va a ser de mucha bendición, incluso vamos a poder sumar todos, a diferencia tal vez de la otra que solo algunos que conocen pueden colaborar. Mm. Robert, ¿te levantaste la mano? No, que aclarar que lo que va a hablar Dani hoy es exactamente lo mismo que hablaron, o por lo menos que habló Bueno. Wagner en 1888. O sea, ese es el dato. Así que ya saben, ¿sí? Si querían ver la película adentro del cine, ¿sí? Este es el momento. Hasta ahora estuvimos charlando un poco de los espectadores y todo. Vamos a escuchar el tema en sí. Quiero saludar a los que nos estuvieron escribiendo desde el principio. Hay uno que no puedo ver. Llego hasta Elías. Elías, un abrazo grande, mi hermano. Matías, Maritza, Juan Carlos, Víctor, Noelia, Rafa,
Rafael Vega, Carlos Hernández, David Medina, Carlos Hernández, repetimos, mi esposa Pame, Virginia Peña, y alguien más de Chile, que me aparece ahí como en grisecito. Un cariño grande para todos los que estuvieron saludando, Alicia también, a todos los que se están dando Lautaro. cita en esta hora. ¿Perdón? Lautaro de Chile. Lautaro, muchas gracias. Encima, claro, W Lautaro, lo he leído, pero es la primera vez que lo vuelvo a leer desde acá, así que bueno, gracias por acompañarnos hasta este momento, Jonathan, Richard, y bueno, todos los que se vayan sumando, gracias por comentar, recuerden, como dijo ayer Roberto, luego vamos a leer sus comentarios, ¿sí? No en el momento de la transmisión, depende la duración, pero sí vamos a estar respondiendo a aquellas cosas que vayan escribiendo, a mis padres también. Vamos a comenzar con una palabra de oración, así ya nos introducimos en el tema, antes de abrir la Biblia, que sea Dios quien dirija esta reunión. Emma, te voy a pedir que nos acompañes, y los invitamos a aquellos que puedan ponernos de forma reverente. Querido Padre, te damos las gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das de venir a tu presencia. Venimos a ti, Padre, con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, y sabemos que tu verdad es liberadora, Padre, que tu verdad nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece, que nos alienta. Te pido, Padre, que las cosas que se compartan hoy sean sabor de vida para mucha gente que está escuchando. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos a caminar en la senda antigua, a reconocer tu mensaje, a quitar nuestros prejuicios. Ayúdanos, Padre. Bendícelo a Dani, en todo lo que él diga, y también a nosotros si hemos de aportar algo. Bendice a nuestros hermanos que están acompañándonos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Bueno, aquellos que nos vienen siguiendo hasta este momento, ¿sí? Habrán notado que hemos presentado mucha historia, muchas citas, pero hoy tendrá Daniel la difícil tarea, solamente el Espíritu de Cristo ahí va a estar acompañándolos para sintetizar en un solo video lo que en su canal personal dispone en muchísimos temas, ¿sí? Así que esto es, me imagino, simplemente el ingreso, el inicio, la introducción para enganchar a muchos a seguir analizando y estudiando esto que es maravilloso. Así que Dani, muchas gracias por este privilegio que nos das de compartirlo y bueno, atentos. Bueno, gracias Leandro, y bueno, la verdad que gracias por la invitación y por la posibilidad de, de poder leer estos versículos juntos con ustedes, ¿no es cierto? Y quizás un par de aclaraciones en primer lugar, digamos, el tema sí no es mío, sino que lo que, lo que he leído, digamos, de los escritos de Jones y de Wagoner, de algunas citas de Elena G. de White también, la referencia de los versículos y de cómo ellos los usan, es lo que he tratado de poner junto en esta presentación, ¿no? Y quizás lo primero que podría comentar es una experiencia personal. Dios me salvó la vida en varias ocasiones, cuando tenía 20, 21 años, y digamos, me entregué a Dios plenamente, sinceramente, y una de las cosas de las cuales yo tenía la convicción, tenía la plena seguridad, por la herencia de la familia, ¿no? Era de que era importante conocer y estudiar la Biblia. Era muy importante conocer la Biblia, porque eso era lo que me iba a acercar, digamos, al reino de Dios y me iba a hacer conocer la voluntad de Dios. Así que una de las primeras cosas que hice fue prometerle a Dios de que yo iba a leer la Biblia todos los días y que la iba a estudiar. Y lo que me pasó una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, es que me sentaba en el escritorio y abría la Biblia, y después mi mente se iba por lo que estaba pasando por la ventana, o había un libro ahí en el escritorio que me llamaba a los gritos, o había algo siempre que mi mente volaba por todos lados. Pasaba 50 minutos y resulta que no había leído ni siquiera un versículo, no había leído nada. Y es frustrante, y uno se siente mal, ¿no? Porque uno se da cuenta que
como uno puso su palabra, como uno puso su honor en juego, ¿por qué no lo estoy pudiendo hacer, ¿no? Y uno se quiere obligar a cumplir la palabra. En ese sentido, digamos, leer estos escritos de Waggoner y Jones me abrieron una luz de escape a esa situación en la cual yo me sentía atrapado. Y quizás lo que podemos hacer es empezar leyendo un primer versículo, ¿no? El que se encuentra en Hebreos, y no sé si podemos pasar a la siguiente. Gracias, Roberto. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 6, y me gustaría que notemos algunas cosas que dice aquí, ¿no? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo. El ministerio de Jesús es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, o reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí me gustaría que le prestemos atención a ciertas palabras, ¿no? Jesús es el mediador de un mejor pacto. Fíjense que acá ya les dice que del otro pacto Jesús no es mediador, ¿no? Pero Jesús es mediador de un mejor pacto. Ese mejor pacto está establecido sobre mejores promesas. Y después lo otro que nos sigue diciendo es que hubo un primero que fue con defecto. Ese primero tenía defecto. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, aquel primer pacto tenía defectos. Y siendo que viene hablando de que el segundo o el mejor pacto tiene mejores promesas, evidentemente este primero, que es con defecto, tiene peores promesas. Y el 8 nos dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días que yo haré un pacto nuevo. Y reprendiéndolos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el Señor encontró una falta en ellos, en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando se concertó ese primer pacto, encontró una falta en ellos. Pasemos al siguiente versículo, a la siguiente slide, y ahí vamos a seguir leyendo. En el versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No como ese primer pacto, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué no? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. El Señor no quiere ese pacto que Él hizo. ¿Y por qué lo hizo Él? ¿Por qué ese pacto vino a existir? Porque ellos no permanecieron, dice Dios, en mi pacto. No sé si se llega a notar la secuencia de eventos. El Señor Dios les da mi pacto, ellos se salieron del pacto de Dios y establecen un nuevo pacto, y en ese pacto Dios acepta entrar. No como ese pacto, es ese pacto, nos dice Dios, el primer pacto, no, ese pacto no. No, ese pacto no va a funcionar, no como ese pacto, porque ese pacto se estableció porque ellos no permanecieron en el mío. ¿Sí? Pasemos a la siguiente slide. Entonces, eh, resumamos un poco quizás los principales conceptos que tenemos acá. Tenemos un peor pacto que está basado en peores promesas, que se llama primer pacto, también se llama viejo pacto, y también nos dice que es un pacto con defecto. Y el defecto se encuentra en ellos, ¿no? En el pueblo de Israel. Por otro lado, tenemos un mejor pacto. El mediador de este mejor pacto es Jesús. Está basado en mejores promesas, es decir, es Jesús el que hace realidad las mejores promesas. Es el segundo pacto, es un pacto nuevo y es un pacto sin defecto. Pasemos a la siguiente slide. Entonces, uno quizás lo primero que se pregunta, bueno, lo más probable es que en base a estos dos elementos comparativos que estamos viendo entre los dos pactos, evidentemente lo más probable es que las promesas, esas peores promesas, eran de los hombres, porque el Señor los reprendió, es decir, evidentemente el defecto que estaba en los hombres eran de que sus promesas no fueron buenas. Y ahí le cabe a uno la pregunta hacerse, ¿y cómo son las promesas? Y no hay que ir muy lejos, ¿no? Yo me miro a mí mismo y en mi historia de prometerle al Señor, que ese es un ejemplo, pero en realidad hay un manojo, hay una cabellera de situaciones así, yo le prometí al Señor, pero después no le podía cumplir, ¿no? Y si me pongo a buscar en las Escrituras, ¿cómo son mis promesas? ¿Cómo es la promesa del hombre carnal?
Vean cómo dice Eclesiastés 5:1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Esto lo dice el hombre más sabio, ¿no? Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es bien, es bien claro y certero, digamos, al problema que yo tenía. No tenés que prometer. Mejor no prometer. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano le, la palabra, como vamos a ver en los próximos versículos, le cuesta cumplir su palabra, le cuesta cumplir lo que se propone, y esto es especialmente verdad en los asuntos espirituales. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bien claro, ¿no? Cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 15. Acá el apóstol Pablo les está escribiendo a los de la iglesia de Corinto y él primero manifiesta cuál es la condición de la carne. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? Eh, Pablo dice que con confianza él está diciendo lo que quiere hacer, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿seré que al prometer que yo voy a hacer esto, estoy usando ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Y acá vemos que tenemos cómo Pablo nos define la condición de la carne. Hay un sí y hay un no. Hay una posición que es cambiante en el corazón del hombre. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Como referencia tenemos la parábola del padre que le pide a un hijo que vaya a hacer su obra, le dice que no y después le dice que sí. Después le pide al otro hijo, le dice que sí y ese no va. Ahí Jesús representa bien esa condición. Entonces, si no, hay más versículos, pero estos son los principales. La condición del hombre en su condición natural, específicamente lo que se refiere a las cosas espirituales más que nada, es cambiante. Le es difícil cumplir su promesa. Cuando promete, tiende a pecar, va a pecar. Por eso es mucho mejor abstenerse de pecar. La condición carnal del ser humano es sí y no. Nos preguntamos cómo es Dios, cómo son las promesas de Dios, ¿no? Esto para tener en mente y recordar que tenemos dos pactos, ¿no? Uno con mejores promesas y otro con peores promesas. ¿Cómo es Dios? Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Él es perfecto, es justo, es de verdad, no hay ninguna iniquidad, es recto, es decir, no hay sombra de variación en su palabra. ¿Cómo más es Dios? Romanos 2:11 nos dice que Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencia con las personas. Dios trata exactamente igual a todas las personas de la misma manera sin hacer distinción. ¿Qué más podemos ver respecto de las promesas de Dios? Y aquí vamos a la siguiente. ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Qué es lo que dice eh, la palabra de Dios respecto de la palabra de Dios, ¿no? Respecto de las promesas de Dios? Ahí volvemos a 2 Corintios capítulo 1. Los primeros versículos son los que leímos respecto de la carne. El texto continúa y ahora Pablo hace referencia a cómo son las promesas de Dios. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén.
Entonces nosotros vemos que todas las promesas, absolutamente todas las promesas de Dios, en Cristo Jesús, son sí y amén, siempre. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿no? Por eso es la fe de Jesús, porque recibida la palabra de Dios, la palabra de Jesús es sí y amén, sí y amén, sí y amén. Eso es lo que se encuentra en la persona de Jesús y lo que Jesús nos quiere dar a nosotros. Pasemos a siguientes versículos que nos presentan más respecto de cómo es la palabra de Dios. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Lo que Dios dice se hace, lo que Él dice ocurre. Dios mandó y existió. Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios cumple aquello que dice. La palabra de Dios efectúa la tarea para la cual fue enviada. Las promesas de Dios son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Y ahora, esto es importante conocer cómo es la palabra de Dios porque estamos hablando de las promesas de Dios. Estamos hablando del pacto. Como habíamos leído recién en Hebreos, cuando estamos hablando del pacto, estamos hablando de las promesas de Dios. Y siendo que las promesas de Dios son así, lo que Él dice se cumple. Y podemos citar dos ejemplos bien claros y prácticos en eso. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Interesante que ahí tenemos dos conceptos, ¿no? ¿Creemos nosotros que esa palabra de Dios es poderosa? Justamente el testimonio de la Biblia es que la palabra de Dios tiene ese poder. Sigamos leyendo en la siguiente slide. Entonces, volvemos a este concepto, ¿no? Que hemos leído en Hebreos 8:9. Dios no quiere permanecer en el pacto que forjó con sus padres. ¿Y por qué lo forjó con sus padres? Con Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Un segundo pacto, o un pacto se estableció, que en realidad es el que se llama primero, porque ellos no permanecieron en el pacto de Dios. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el pacto de Dios? ¿En qué consiste ese pacto que Dios quiso hacer con Israel? Vamos a la siguiente cita y ahí, a la siguiente slide, y ahí la vamos a ver. Esto es justo cuando estaban al pie del monte Sinaí. En el capítulo 20 nos va a dar la ley. Habiendo llegado al monte Sinaí, Dios les da instrucciones a su pueblo. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que notamos que Dios le dice al pueblo de Israel? Lo primero que dice es que Dios los ha traído hacia sí mismo. Ellos no fueron, ellos no se encontraron con Dios. Dios los encontró como el pastor encuentra la oveja perdida y los trae hacia sí. Y noten ustedes qué es lo que dice. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿qué es lo que iba a suceder entonces? Seréis mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí tenemos la fórmula. No es muy difícil. Y hay dos términos ahí. Primero, oír la voz de Dios. Y en segundo lugar, guardar mi pacto. Si nosotros buscamos la palabra guardar tiene una variedad de significados. Y algunos de ellos son precisamente la de atesorar, cuidar, recibir algo como si fuera un tesoro y protegerlo cuidadosamente. Y la primera ocurrencia que encontramos de esta palabra es cuando Dios le dio a Adán y a Eva el jardín del Edén. Dios les dio el jardín del Edén para que
lo guarden. El jardín ya estaba construido, lo que tenía que hacer Adán y Eva era cuidarlo, atesorarlo, mantenerlo, protegerlo. ¿Y qué es lo que ellos tenían que hacer? Tenían que oír la voz de Dios, guardar, atesorar, cuidar mi pacto, el pacto de Dios. Y nos podríamos preguntar, ¿guardar dónde? ¿Dónde lo tenían que guardar? Y aquí pasamos al siguiente versículo. Hay otras referencias, hacemos solo uno, Deuteronomios 11:18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Dónde ellos tenían que guardar esas palabras que iban a ser dichas por Dios? Las tenían que guardar en el corazón y en el alma. Entonces, aquí tenemos la fórmula que Dios les da. Si ustedes me oyen y guardan, atesoran mi pacto en su corazón, ¿cuál es la consecuencia natural de lo que va a ocurrir? Ustedes van a ser gente santa, ustedes van a ser un reino de sacerdotes, referencia automática mental a Pedro, sacerdocio santo, ¿no? Real sacerdocio, ¿no? Real sacerdocio. Eh, Todo el pueblo de Israel les prometido el sacerdocio, un sacerdocio real que iba a ser para todas las naciones. Y este punto aquí es clave, ¿no? Oír, guardar, atesorar en el corazón mi pacto. Y nos preguntamos, ¿cuál es el pacto de Dios? Y ahí vamos a la siguiente slide y lo leemos en Éxodo 34:28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del, perdón, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ese es el pacto. Eso es lo que hay que atesorar, eso es lo que hay que oír, eso es lo que hay que guardar en el corazón, recibirlo, atesorarlo, cuidarlo, y hacer eso son los 10 mandamientos. Ese es el pacto. Dios nos hace gente santa. Veamos el siguiente versículo, la siguiente presentación. Y básicamente esto qué significa, es que si nosotros diéramos oído a su voz y guardáramos el pacto de Dios, no tendríamos dioses ajenos, no nos haríamos imagen, no tomaríamos el nombre de Dios en vano, nos acordaríamos del día de reposo, honraríamos a nuestro padre y a nuestra madre, no mataríamos, no cometeríamos adulterio, no hurtaríamos, no diríamos falso testimonio, no codiciaríamos. En ese sentido es interesante que eh, las, los mandamientos no están en imperativo. Hay un solo mandamiento que es imperativo, que es el de honra a tu padre y a tu madre, que coincidentemente es el único que tiene promesa, pero todos los demás no son imperativos. Y esto, no sé si nosotros somos conscientes de lo que implica y de la profundidad de, de lo que significa en la experiencia religiosa, ¿no? Los 10 mandamientos son promesas. Los 10 mandamientos son la promesa de Dios. No sé si ustedes son conscientes. Y, y lo voy a repetir porque es súper importante. Los 10 mandamientos es el pacto, es la promesa de Dios de lo que Él quiere hacer en nosotros. Pasemos a la siguiente slide. Vean cómo lo describe este versículo, lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Salmos 81:7. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Tenemos el primero y el segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, oh Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos. Aquí tenemos el mismo concepto. Oír la voz de Dios. Si nosotros oímos la voz de Dios y atesoramos, no habrá Dios ajeno, no nos inclinaremos a Dios extraño. Dios pondrá su ley en nuestros corazones y los grabará. Nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y es decir, Dios nos va a alimentar espiritualmente. Pero ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Vieron que ahí dice, al final decía, que endureció su corazón, ¿no es cierto? Veamos el siguiente versículo que se encuentra en Isaías capítulo 51, versículo 1 en adelante, que repite más o menos los mismos conceptos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Fíjense, nosotros tenemos que oír atentamente. Si nosotros oímos atentamente, vamos a comer del bien. ¿Qué es comer del bien? Es comer el pan que cae del cielo, ¿no? Jesús mismo dijo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Las palabras que yo os he hablado son las que hay que oír. Esas son las que hay que oír y las que hay que atesorar. Si nosotros inclinamos nuestro oído, vivirá nuestra alma. Si nosotros inclinamos nuestro oído, recibiremos la vida de Cristo y Él hará con nosotros un pacto que es eterno, un pacto eterno para siempre. Siguiente presentación, siguiente slide. Y nos preguntamos, ¿por qué ellos no permanecieron en mi pacto? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Porque Dios les prometió que les iba a hacer todo, Dios les prometió que les iba a hacer todo eso, ¿no? Inclusive si nos repetimos un poquito más, al capítulo 6 de Éxodo nos dice de que Dios los iba a sacar, los iba a cuidar, les iba a dar la tierra. Dios iba a hacer todo, Dios iba a hacer absolutamente todo, ellos no tenían que hacer nada. Cuando nosotros leemos la descripción de lo que Dios les da a ellos, lo que Dios esperaba de ellos era sí y amén, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ellos no permanecieron en el pacto de Dios? ¿Qué les pasó? Vamos a leer los versículos para tratar de entender qué es lo que les pasó. Pasamos a la siguiente, y aquí volvemos a Éxodo 19, ¿no? Recién leímos que si ellos oían la voz y guardaban el pacto, iban a ser un reino de sacerdotes. Y sigue diciendo el 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y aquí vemos al pueblo de Israel prometiéndole a Dios, ¿no? Lo que vos dijiste lo vamos a hacer. Y fíjense que el Señor no les está pidiendo que prometan. Sin embargo, ellos se comprometen a oír, a guardar y a ser un reino de sacerdotes y a ser gente santa. Ellos se comprometen por su palabra a hacer lo que Dios les ha prometido. Y, digamos, quizás no es tan aparente aquí, pero ¿desde cuándo el que recibe la promesa es el que la cumple? Nunca, nunca es así, ¿no es cierto? El hecho cuando una persona trata, y eso lo vamos a ver mañana en los ejemplos, que seguramente se va a tocar también el de Abraham, cuando la persona se pone en su mente la intención de ser él el que la cumple, se olvida y no toma conciencia de que en realidad Dios todavía no la pudo cumplir. Y es en esa conciencia de que es Él el que la cumple y la hace, que le impide ser consciente de lo que Dios quiere hacer con él. ¿Y qué es lo que sucede después? Pasamos a la siguiente y nosotros vamos al capítulo 20 y vemos que Dios les da los 10 mandamientos, le da las 10 palabras. Dios pronuncia los 10 mandamientos. Este es el pacto, este es el pacto que Dios quería que ellos oigan y guarden en sus corazones, que lo atesoren. Dios pronuncia esas 10 palabras y ¿qué es lo que le pasa al pueblo de Israel? Fíjense, pasemos a la siguiente y vamos a ver cómo reaccionan ellos. Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero perdón, ¿acaso hace un par de días atrás no le habían prometido que iban a oír? Ahora dicen que no quieren oír. ¿Vieron ustedes cómo acá se manifiesta la condición carnal del ser humano? Primero sí y después un no. Ahora no quieren escuchar a Dios. Recién le habían prometido que querían escuchar, pero ahora no lo quieren escuchar más. Ahora quieren un intercesor humano, quieren a Moisés. ¿Qué es lo que sigue sucediendo en la historia? Pasamos a la siguiente, que creo que es Éxodo 24, así es. Entonces
Dios sigue hablando con Moisés. Moisés está 40 días, le da una serie de instrucciones, le da una serie de estatutos. Moisés baja y después de que baja, dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Saltamos al 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí tenemos aquí tenemos las promesas del hombre. Aquí tenemos las peores promesas. Aquí están los defectos. Y pasemos a la siguiente, y vamos a ver por qué son peores promesas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que sucedió apenas un poquito después. La adoración del becerro de oro. Pasemos a la siguiente. Y dentro de esto, qué es lo que sería importante destacar? Que nos dice el versículo de Hebreos: no como el pacto que hice con sus padres. No ese pacto no, ese en el cual ellos prometen no. ¿Por qué Dios hace ese pacto? Dios hace ese pacto con ellos porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice Dios. Es decir, Dios condesciende, les acepta las promesas de ellos, pero con la finalidad de llevarlos a su pacto, con la finalidad de que ellos lleguen a la situación en la cual son conscientes de que no pueden cumplir las promesas hechas y acudan a Cristo. Viendo, viendo sus propias promesas rotas, Él los iba a llamar para que acudan a Cristo y puedan ahí sí recibir el pacto de Dios, que el pacto de Dios consiste en dos cosas, que no lo leímos, lo vamos a leer al final. El pacto de Dios consiste en perdón y consiste en gracia, en el poder del Espíritu Santo grabando en los corazones la ley. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Eh, leámoslo en más detalle. ¿Por qué ellos no permanecieron en el pacto? Vimos en primer lugar porque ellos le prometieron a Dios. Ellos tenían tanta confianza en sí mismos de que ellos podían cumplir las palabras de Dios que se apresuraron y le prometieron a Dios que ellos iban a hacer todo. Sin embargo, en repetidas ocasiones no pudieron cumplir las promesas de Dios. Pero cuando Dios les dio la ley, y en realidad esto se manifiesta desde antes, pero se manifiesta en toda la experiencia, hay algo que sucede en el corazón del pueblo de Israel. Leámoslo aquí. Jeremías 11:7 dice así: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Aquí vemos que Dios les dice, les recrimina que Él desde el principio, sin cesar, siempre les ha pedido: por favor escuchen mi voz, por favor escuchen mi voz, por favor escúchenme. Sin embargo, el pueblo de Israel no escuchó y cada uno hizo lo que quería su malvado corazón. ¿Y cómo era el corazón de los israelitas? Fíjense lo que dice. El 7:11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Es interesante porque ya en esa época se sabía que el diamante era un material sumamente duro. Creo que inclusive hoy en día, dentro de los materiales naturales, es el más duro que existe en la naturaleza. Bueno, así puso el corazón el pueblo de Dios. Y lo que Dios quería hacer era, con su espíritu, ahí por las palabras, por su espíritu, Él quería grabar su ley en el corazón de ellos. Si ellos oían la palabra, la guardaban y la atesoraban, Dios iba a grabar su ley en su corazón. Pero ellos la pusieron de corazón duro, que Dios se vio imposibilitado de poderles grabar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dios les muestra lo que estaba sucediéndoles, dándoles la tabla de los 10 mandamientos escritos en piedra. La dureza de la piedra reflejaba la dureza de su corazón. La ley iba a ser escrita en sus corazones. Al no poderla tener escrita en sus corazones, la tienen en forma externa, escritas sobre tablas de piedra que son frías. Sigamos a la siguiente. ¿Qué es lo que dice la siguiente? Dice Jeremías 7:23.
Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Fíjense de vuelta acá la secuencia. Si ustedes escuchan mi voz, voy a ser vuestro Dios. Eso, eso en relación a lo que el ser humano es respecto de Dios, ¿no? El ser humano lo empieza a ver a Dios como su Dios. Dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces tenemos que Dios le da las promesas, Dios les pide que por favor oigan, el pueblo de Israel no solamente endurece su corazón, sino que le promete a Dios que ellos lo van a hacer. Le prometen a Dios que la obra de Dios, ellos la van a hacer completita. Y cuando se les hace evidente de que ellos no pueden cumplir, se endurecen en su posición, se endurecen en su corazón, determinando con más firmeza aún cumplir ellos mismos la palabra de Dios. Veamos la siguiente slide. Resumamos entonces un poco los dos pactos, ¿no? Lo que hemos visto hasta acá. Tenemos el pacto viejo y el pacto nuevo. El pacto viejo es un peor pacto, el pacto nuevo es un mejor pacto. El pacto viejo está basado en peores promesas, son las promesas del hombre. El pacto nuevo está basado en mejores promesas. No está mencionado aquí, pero recordemos que en el pacto nuevo, el ministro, el que hace las promesas de Dios, el que las cumple, es Cristo. En Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y amén. Después, en el hombre, lo que el hombre hace, en el pacto viejo, el hombre es el que intenta cumplir las promesas de Dios. Entonces, el pacto viejo se llama primer pacto, el pacto nuevo se llama segundo pacto, el pacto viejo se llama pacto con defecto, el pacto nuevo se llama sin defecto. En el pacto viejo el hombre promete guardar los 10 mandamientos, en cambio en el pacto nuevo los 10 mandamientos son la promesa de lo que Dios hará en el hombre. En el pacto viejo hay una resistencia inicial a escuchar la voz de Dios, y en el pacto nuevo se da oído a la voz de Dios y se guardan sus palabras. En el pacto viejo hay un endurecimiento del corazón y hay un corazón que es de piedra. En cambio, en el pacto nuevo hay un corazón receptivo, de carne. En el pacto viejo se promete para vivir. En el pacto nuevo se recibe la vida de Dios para poder vivirla. En el pacto viejo se hace la obra de Dios para vivir. En cambio, en el pacto nuevo, al recibir la vida de Dios, se guarda el pacto. En el pacto viejo, el establecimiento de la justicia propia es lo que el hombre busca. En cambio, en el pacto nuevo, al guardar el pacto de Dios, la justicia de Dios se manifiesta. Y hay un montón de cosas que se podrían desprender de esto, pero quizás una sola nomás. Es que el pacto, las promesas de Dios, los 10 mandamientos son centrales, tanto al pacto viejo como al pacto nuevo. En los dos, el punto central está, el punto central está en los 10 mandamientos, en las promesas de Dios. Vamos a la siguiente slide. Y acá es donde a nosotros se nos altera un poco la visión o el concepto que veníamos o que recibimos. En general se nos dice que el antiguo, el viejo, el primer pacto es el pacto que está antes de la cruz de Cristo, y que Cristo, habiendo muerto, establece un nuevo, un segundo pacto. Sin embargo, vimos vimos todos estos versículos en los cuales vemos que el pueblo de Israel le fue ofrecido el pacto de Dios, y sin embargo que ellos se salieron de ese pacto y Dios establece otro pacto con ellos. Mañana en el ejemplo se va a hacer referencia de cómo en la vida de Abraham se manifiestan los dos pactos al mismo tiempo, siendo ejemplificados por Sara y por Agar. Entonces hay una nueva visión que se formula y la vamos a presentar en la siguiente, y es de que el pacto nuevo y el pacto viejo han estado desde el principio. Las promesas de Dios han estado desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, y seguirán hasta el fin de la historia de esta tierra. Por otro lado, y seguirán después, ¿no? Eso respecto del pacto nuevo. Respecto del pacto viejo, del pacto antiguo, es el esfuerzo del hombre para cumplir las promesas de Dios. Y quizás el primer ejemplo más claro que lo vemos aquí es cuando el hombre
pierde sus vestiduras, descubre que está desnudo. Lo que hace el hombre es intenta cubrirse en su desnudez. Él intenta cubrir lo que le falta. Es el esfuerzo del hombre para llegar a la justicia de Dios. Veamos la siguiente slide. Y habiendo establecido estos puntos, me gustaría enfocarme un poquito más en qué es lo que le pasó al pueblo de Israel, porque nos sirve a nosotros como lección. Al pueblo de Israel lo que le había pasado es que había endurecido su corazón y le prometieron a Dios, ¿no? Pero, ¿qué más le pasó? Nosotros cuando leímos Éxodo 20, nos dice que ellos tuvieron miedo de morir, ¿no es cierto? Y, y Moisés les dice, no tengan miedo. Dios está haciendo eso para probarlos, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero no tengan miedo. ¿Qué es lo que pasó al pueblo de Israel? Y acá hay dos tipos de versículos. Vamos a la siguiente. Voy a mencionar un versículo solamente en una dirección, que es el que dijo Jesús en Juan 12:50, que dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento, tener el mandamiento de Dios grabado en nuestros corazones es vida eterna. Y hay un montón de versículos que apuntan en esa dirección. Pero habiendo dicho eso, también la ley tiene una finalidad y actúa de cierta manera sobre el hombre pecador. Y eso lo vamos a descubrir en los versículos que vamos a leer a continuación. Entonces, mientras afirmamos y vivimos que la ley es vida para aquel que la tiene grabada en su corazón, la ley cumple otra función también que la leemos ahora y quizás volvemos a la slide anterior, por favor. Fíjense lo que hace la ley, ¿no? Dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vean cómo ustedes está conectada la ira eh, con la transgresión. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no codiciara. Si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le hace al hombre carnal? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hizo a Daniel cuando prometió de que iba a leer la Biblia y después leyó que no hay que prometer? ¿Qué es lo que hace? Me convence a mí de que hay pecado, de que soy pecador. Me convence de que soy pecador. Y acá es donde se nos plantea, ¿endurecemos el corazón o reconocemos nuestra condición? ¿Qué es lo que hacemos? Damos muerte al yo, porque ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando Dios? Está buscando convencernos de nuestra condición, está buscando convencernos de nuestro pecado. Leamos el siguiente versículo para ver otro más de esta obra que hace la ley. Dice Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vemos que cuando el mandamiento no está guardado y grabado en el corazón, el mandamiento a mí me acusa de pecador, me muestra que soy pecador, hace un ministerio de convencerme de pecador y cuando yo tomo conciencia de eso, cuando eso llega a mi conciencia, me declara culpable de muerte, porque el pecado es lo que me condena a muerte. El mandamiento hace la obra de convencerme de pecado. Junto con el Espíritu Santo utiliza, el Espíritu de Cristo utiliza a la ley para convencerme de que el pecado en mí es mortal y de que voy a morir. Ahora, el proceso no termina acá. Fíjense lo que dice Romanos 5:20. ¿Por qué se introdujo la ley? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí tenemos una explicación un poquito de qué es lo que le pasó al pueblo de Israel y de qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestro caminar diario. La ley se introduce ¿para qué? Para que el pecado abundase, para que el pecado se haga manifiesto, para que nosotros tomemos conciencia de nuestra condición pecaminosa. Cada vez que eso nos sucede, ¿qué es lo que significa? Significa que el Espíritu de Cristo está trabajando en nuestros corazones. ¿Cómo es que abunda el pecado? El pecado abunda cuando
hay mayor conciencia de la ley de Dios, hay un convencimiento de la amplitud de la ley, hay un convencimiento de que la ley es justa, santa y buena y de que yo soy pecador. Sin embargo, el punto más clave de todos acá es que esa obra que Dios hace es ¿para qué? Es para mostrarme gracia ahí, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, donde estoy siendo convencido de pecado, en ese mismo lugar, en la medida en la que abundó el pecado, en una medida mucho mayor aún, sobreabunda la gracia. Es decir, la voz de Cristo está llamando para que nosotros aceptemos nuestra condición y vayamos a Él. Este es el proceso de la justificación y de la santificación. Dios nos da su ley y esto es un proceso creciente con la finalidad de que nosotros tomemos convencimiento del pecado. El Señor no nos va a salvar sin nuestro acuerdo y sin nuestro convencimiento. Él necesita mostrarnos nuestros defectos. El problema es que a veces nosotros somos muy sensibles, ¿no es cierto? No nos gusta que nos digan nuestros defectos. Y pensamos que Dios es nuestro enemigo, pero no es así eso, porque justamente su voz nos está llamando al arrepentimiento cuando se nos muestra nuestro pecado. Y está la promesa de una gracia mucho más abundante cuando eso ocurre. Y acá empezamos a poder entender un poco qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Tuvieron miedo, se asustaron, se vieron a sí mismos pecadores, dignos de muerte. Este versículo nos dice que Cristo estaba ahí mismo sobreabundándole gracia, pero ellos eligieron endurecer el corazón, se resistieron, no quisieron reconocer su propia condición, se ofendieron, endurecieron su corazón y dijeron, lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer, prometo que lo voy a hacer. Y siguieron hacia adelante. Vamos al siguiente versículo, a la siguiente slide, perdón. Y ahora, la relación entre la ley y las promesas de Dios, ¿no? Fíjense lo que dice Gálatas 3:17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, fíjense que es un pacto que hace Dios ¿con quién? Con Cristo, ¿no? Es decir, las promesas le son dadas a Cristo, se acuerdan que todas las promesas son en Cristo, sí, amén. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Este pacto que Dios ratifica con Cristo es cuando Dios le promete a Abraham de que su simiente va a heredar la tierra. La simiente, nos dice un poquito antes, es Cristo, nos dice Pablo. Un poquito antes nos dice que la simiente es Cristo. Y la promesa hecha fue la promesa de la tierra a Cristo. Y así es como Dios ratifica para con Cristo ese pacto, dándole la promesa a Abraham. La ley que vino 430 años después no abroga, no invalida la promesa. Lo que Pablo está diciendo es, no nos confundamos, la ley que vino después no tiene nada que ver con la promesa. Dice, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, con lo cual nos está diciendo que la herencia, las promesas que se le fueron hechas a Abraham, el pacto de Dios, no es por la ley, sino que es por la promesa, y que Dios la concede a Abraham mediante sus promesas, es decir, es la promesa de Dios lo que él hace. Y ahí pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué finalidad tiene? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Se acuerdan que habíamos leído en la slide anterior que decía que la ley es dada para que abunde el pecado, para que se haga manifiesto, para que nos quede bien en claro de que hay pecado en nuestra vida? Saltamos unos par de versículos más adelante y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No vamos a entrar más en detalle, pero sobre este puntito en particular, pero ahí en Gálatas capítulo 3, la ley es la ley moral, pero en el mismo contexto es todo el Pentateuco, porque cita el Pentateuco, y en realidad es todas las escrituras, porque después habla de las escrituras. Esa es la ley. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que la ley ha sido nuestro ayo, que la relación entre las promesas de Dios, entre los cuales están los 10 mandamientos, y la ley, corren por canales separados. La promesa es una promesa de lo que Dios va a hacer y de lo que Él quiere hacer. Sin embargo, la ley tiene una finalidad, y que es nuestro ayo. Para una ayuda de memoria para saber qué significa ayo, ayo es una ayuda, ¿no? La ley ha sido nuestra ayuda, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, recordemos, la ley ingresó para que abunde el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, Dios envía con la declaración de la ley, con la toma de conciencia en nuestros corazones, en nuestras mentes, de las altas demandas de la ley y de que nosotros somos pecadores, Él nos busca que nosotros tomemos conciencia de que somos pecadores. Pero al mismo tiempo nos está ofreciendo su pacto, las promesas y el don del Espíritu Santo para grabar su ley en nuestros corazones. Nos ofrece un perdón mucho más abundante. Y así hay un circuito, ahí se establece un circuito entre el cual nosotros nosotros vamos corriendo a Cristo por perdón, porque hemos sido perdonados. Nosotros estamos con Cristo y Cristo, ¿qué es lo que nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros miramos los mandamientos y nos encontramos pecadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos pecadores? No tenemos que endurecer el corazón, no nos tenemos que ofender, tenemos que decir gracias Señor porque sé que estás trabajando conmigo, ir corriendo a Él y pedirle que cumpla su promesa en mi vida. Cristo me recibe gozoso con su superabundante gracia, con su superabundante perdón y me señala la ley. Y en la ley me descubro pecador, entonces vuelvo corriendo a Cristo y así se establece un circuito entre la ley y Cristo que terminará sellándonos al final en forma definitiva con el sello de Dios en el pacto nuevo para siempre. Él hará ese proceso en el cual al final Cristo va a decir, bueno, ya no tengo más de la ley que mostrarte porque ya te mostré todo. Sellado estás. Esto un poco es lo que explica 2 Corintios capítulo 3, el ministerio de la condenación y el ministerio de la justificación. Nos dice que el ministerio de la condenación es el de la letra, ¿no? Y el ministerio de la justificación es la del espíritu. Este proceso que hablamos y describimos recién es el ministerio de la justificación. Así es como nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo, porque nosotros creemos en las promesas de Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo afuera. Jesús acepta a todos nos está llamando sin distinción, no importa lo que hayamos hecho, y Él nos quiere ofrecer su perdón y su espíritu. Y mientras nosotros escuchemos su palabra, Él nos va a mostrar lo que Él quiere cambiar en nuestra vida. Y así, creyendo en su palabra, es como Él puede cumplir sus promesas en nosotros. Pasemos a la siguiente slide. Acá vamos a tomar un pedacito de la doctrina del Padre y el Hijo, ¿no? Nosotros sabemos por 1 Corintios 8:6 que dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual. Hay un del cual y hay un por medio del cual. Es decir, el Padre es la fuente y Cristo es el medio por el cual se dan absolutamente todas las cosas. Y habíamos visto que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Es decir, todas las promesas, todas las bendiciones de Dios, Dios las puso sobre Cristo para que nos las dé a nosotros. Así Cristo viene a ser el canal. Nosotros, si queremos llegar al Padre, solamente lo podemos hacer por Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo al lado del Padre dice, si alguien quiere venir a mí, tiene que venir por Cristo. Es decir, para llegar a Dios, para llegar al Padre, Cristo es el único medio establecido. Así, en esa misma relación de fuente-canal, hay una relación entre la ley y Cristo. La ley es la que me lleva a Cristo corriendo, ¿no es cierto? Porque me muestra pecador, me convence de pecado y al mismo tiempo el Espíritu de Cristo me muestra la gracia de Cristo, su perdón, y yo corro a Cristo. Cristo me muestra su ley, me convence de pecado y vuelvo a Cristo. Lo mismo sucede con la ley y la gracia. Es Cristo el que me da su gracia. En ese sentido, lo que les quería comentar es que todos vivimos y hemos vivido y descubrimos situaciones y circunstancias en las cuales el viejo pacto se manifiesta en nuestras vidas. Sin embargo, el viejo pacto es un camino que todo hombre pasa para llegar al nuevo pacto. Es necesario, para que el nuevo hombre nazca, es necesario que el viejo hombre muera. Para que el nuevo hombre nazca, es necesario que el viejo hombre muera primero. ¿Y cómo puede morir? La única manera en la cual puede morir es que seamos convencidos de pecados y que nos entreguemos a Cristo, que no nos ofendamos de la revelación de nuestra condición. Vamos a la siguiente cita.
a la siguiente slide, dice, el versículo dice así: este es el pacto de Dios, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el pacto y la promesa de Dios, desde Adán hasta el final de la historia. Perdonarnos nuestros pecados y grabar su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es lo que quería hacer Dios con el pueblo de Israel. Vamos a la siguiente cita. Y ustedes recordarán que eh, Jesús multiplicó los panes, ¿no? Y los buscaron todos al otro lado del lago, eh, y en cierto momento dice que le preguntaron los que le seguían, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que creerle en la palabra Cristo. Pero ¿quién es el que hace esa obra? Es la obra de Dios. No sé si ustedes lo llegan a ver. Es la obra de Dios que nosotros creamos en Cristo. Y esto nosotros lo vemos en que el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo, es la fe. La fe que nosotros recibimos, la recibimos por medio del don de Cristo. Vamos a la siguiente cita. Y esto quizás un poco más para ver la extensión y, y cómo es Dios el que quiere obrar en nuestros corazones. Cómo cómo es que las buenas nuevas son tan buenas que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de resistir, no tenemos que endurecer el corazón. Fíjense que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que lo produce, es Dios el que implanta en nosotros el querer como el hacer. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Siguiente cita. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién es el que hace la buena obra? Es Dios por medio de Cristo, ¿no es cierto? Él la empieza y Él la termina. Es de tapa a tapa. El hombre, la participación que tiene es alinear su voluntad a la voluntad de Dios, pedirle a Dios que le ayude. Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz. Esto es cuando el pueblo de Dios ya ha entrado en la Canaán celestial, ha entrado en la Jerusalén celestial, dice, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 29:3, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Nosotros, si nos dejamos, seremos una vasija del gran alfarero. Nosotros podemos llegar a ser obra de las manos de Dios. Siguiente cita. Conclusión. Separados de mí, algo pueden hacer. Nada, nada, absolutamente nada, nada, nada podéis hacer. Y en ese sentido quizás quería volver un poco a cómo comencé y cerrar. Disculpas porque se largó un poco. Eh, digamos, yo empecé prometiendo lo que le iba a dar al Señor. Y en realidad es el Señor el que hace la obra y yo tengo que dejar de resistir. Y cuando el Señor me mostró que era erróneo prometerle porque no le iba a poder cumplir, yo tenía dos opciones. Tenía la opción de endurecer el corazón y seguir intentando, o aceptar la palabra de que me cuesta y pedirle que Él la cambie, que Él me cambie a mí, ¿no es cierto? Y veo que eso es lo que nos ocurre en nuestra vida y veo que ese es el problema que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando se le reveló su condición, endureció su corazón. Esa es la manera en la cual nosotros cortamos el circuito de la justificación y de la santificación. Dios, por medio de la revelación de su ley, nos quiere revelar nuestra condición para salvarnos. Nosotros pensamos que nos quiere condenar. No, bienvenida sea el ministerio de
la condenación, dice que es glorioso. ¿Por qué? Porque si voy corriendo a Cristo, Él me dará el ministerio de la justificación, que es el ministerio del Espíritu. Me limpia y graba su ley en mis corazones. Entonces quería invitarlos a considerar este aspecto y recordar que, ¿cuál es el principal mandamiento? Oye, Israel. Así que Dios nos bendiga en este camino. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación. Ah, ¿se está escuchando? Sí. Bien. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Vamos a dejar ahora lugar a los comentarios de los hermanos. Voy a solamente decir lo siguiente: el hermano ha sintetizado para aquellos que nos están siguiendo hasta este momento, y les agradecemos a todos los que se fueron sumando hasta este momento, ¿sí? A Walter, a Víctor, Leida, Marleni, Paola Cruz, Luis, ¿cómo estás, mi hermano? Luis Machado, Delia Lobo, Esther Ayala, Matías, muchas gracias por estar hasta esta hora. Ha sintetizado un pensamiento que en su canal, ¿sí? Que te conozcan, lo pueden escuchar muchísimo más explayado, ¿sí? Así que por favor, aquellos que tengan alguna pregunta, alguna cuestión, por favor coméntenlo ahí en el chat, va a quedar grabado igualmente este tema, pero vamos a pasar a los comentarios. Robert, Emma, si alguno tiene algo, ¿quieren comenzar alguien? Yo anoté un montón de cosas. Dale. Me acordaba de la presentación de cómo comenzó esta semana, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de las diferentes posiciones de los pactos en cuanto a las religiones. Estaban los católicos que, bueno, creían en toda la ley, pero ellos hacían su propia ley. Estaban los evangélicos que rechazaban toda la ley, y después estaba la posición adventista, que tomaba cierta parte de la ley y cierta parte la rechazaba y cierta parte la tomaba. Sin embargo, esta exposición que hizo Dani, ¿no es cierto?, contándonos cuál fue el mensaje que fue dado a través de Wagoner, es muy diferente a cualquiera de esas posiciones. El saber que el pacto de Dios es eterno, que no aparece después de la muerte de Cristo, sino que viene desde Adán, que es renovado en Abraham, y saber que el viejo pacto también era una experiencia que podrían haber pasado. Pienso, por ejemplo, en Caín y Abel al mismo tiempo, en Agar y Sara, también mencionando al apóstol Pablo. Cambia todo, o sea, lo cambia todo absolutamente. Porque recuerdan por qué, ¿no es cierto?, la gente dice que el viejo pacto es antes de la cruz y el nuevo pacto después de la cruz, es precisamente para abolir la ley o parte de la ley. O sea, al no ser la historia dos dispensaciones de tiempo separadas, sino que los pactos son constantes y paralelos desde siempre, seguramente, bueno, vamos a tener que definir qué es eso que fue abolido, qué fue eso que fue añadido, que eso, bueno, ya es un tema más de Arturo, ¿no es cierto? Pero hasta acá cambia todo, y esa creencia adventista pionera, ahora nos damos cuenta por qué tuvo tantos problemas y por qué el Señor necesitaba revelar una nueva luz y remover el avispero, ¿no es cierto? Que en definitiva también esa verdad termina exponiendo los espíritus, como bien vos hablaste ayer también. Tal cual, Robert. No sé si Dani querés responder. Siéntanse libres. Emma, muchas gracias, Robert, Gracias, concuerdo Roberto. totalmente. Y está bueno ahí la conexión que haces con, no solamente con la introducción, sino con los temas que fuimos dando para llegar a entender realmente lo importante. No me dejo de maravillar con los hermanos que están escribiendo, porque cuando uno ve las respuestas que daba la hermana White a las respuestas que daban los hermanos al escuchar los temas que compartía Warner y Jones, eran estos, ¿sí? Realmente era un convencimiento sobre el pecado, un deseo de acercarse a Cristo, y es eso lo que realmente es la propuesta del tema de Dani, y por eso es que Robert y varios le pedimos también para que lo pueda compartir, porque es lo que hace falta, ¿sí? O sea, nos podemos centrar en la historia y un montón de otras cosas, pero si no tenemos esto no sirve de nada. Así que bueno, Emma.
Bueno, agradecer a Dios por el mensaje. La verdad que fue de mucha bendición. Eh, para muchas personas que van a escuchar el tema este, va a parecer nueva luz, pero no es nueva luz. Hay un libro de hace 100 y pico de años que lo escribió un pastor adventista y habla acerca de lo que dice Robert, ¿no? El pacto eterno, un solo pacto. El único que sirve, el otro no sirve. Y, y pareciera mentira que nosotros estemos en el siglo XXI hablando de esto como si fuera una nueva luz. Y es triste porque eso habla de que estamos en un peregrinaje demasiado largo, ¿no? Y nos cuesta eh, reconocer que hemos estado equivocados en muchas cosas, que hemos hecho muchas cosas mal, que, o sea, nos cuesta reconocer y permitir que Dios haga la obra en nosotros. Siempre le queremos ayudar de alguna manera, ¿no? Y saco en limpio eso, ¿no? De que, de que podamos escucharle, de que podamos ir a Él simplemente diciéndole que haga su obra en nosotros, ¿no? Eh, Creo que cuanto menos nos preocupamos nosotros, ¿no? Por querer cambiar, ¿no? Hacemos enseguida nuestro voto, es como instantáneo que estamos ahí diciendo, bueno, yo a partir de mañana voy a levantar más temprano para hacer, siempre estamos ahí constante y tenemos que caer de rodillas, ¿no? Tenemos que caer de rodillas delante de Cristo y confesarle, ¿no? Que nuestras obras siempre estuvieron manchadas de egoísmo, siempre estuvieron manchadas de lo terrenal, o sea, nuestras obras son trapos de inmundicia, como lo dice la Biblia, sí, así son nuestras obras. Pero, pero bueno, Dios quiere hacer su obra en nosotros. Y lo más interesante es que lo más lindo que yo saco de lo que compartió Dani es que toda esa experiencia frustrante de nuestra historia y de nuestro pasado era parte del proceso, de lo que dijo Dani, para mostrarnos. O sea, que no nos pongamos tristes, pongámonos felices de que ya atravesamos ese proceso. Ahora vamos a lo bueno, ¿no? Vamos a escuchar a Dios, vamos a caminar con Él, a olvidarnos de lo que tenemos que hacer y solamente sentarnos a los pies de Cristo, escucharle, caminar con Él como caminaba Enoch y que Él haga su obra en nosotros, ¿no? Eh, Siempre recuerdo y siempre lo repito porque yo aprendí justificación por la fe no leyendo a John C. Waggoner, sino leyendo El Camino a Cristo, que, que están los mismos principios, pero probablemente Elena White tenía razón, ¿no? Que Waggoner expresó mucho mejor de lo que ella podría haber expresado el tema de la justificación por la fe. Pero hay una enseñanza que a mí siempre me quedó grabada porque era muy ilustrativo. Dice, cuando nosotros plantamos un árbol o una planta, no estamos sentados ahí esperando que crezca. No estamos estirándole las ramas para que salga más rápido. Lo único que nos aseguramos es que tenga el agua, y eso crece, por naturaleza crece. Si nosotros nos aseguramos estar en la atmósfera celestial, si nos aseguramos solamente de eso, de caminar con Dios, de escuchar su voz, los frutos, las obras las va a hacer Él en nosotros. Él da el crecimiento, Él da todo, ¿no? Así que bueno, agradecido a Dios por el mensaje, creo que fue para lo que es el tema muy sintético y muy claro, sobre todo Dani, te quiero decir que es muy claro y muy fácil de comprender para los hermanos que están escuchando seguramente. Bueno, gracias a Dios por eso. Bueno, y te comento 4 cositas, Dani, así ya vamos cerrando por la hora. Concuerdo con lo que dijo Emma totalmente, ¿sí? En cuanto al asunto de la cuestión, somos desequilibrados, ¿sí? Y eso, digo, no solamente por la historia que mencionaste del pueblo de Israel, sino a lo largo de toda la historia de este Israel. Somos desequilibrados. Si no podemos guardarlo por nuestra propia cuenta, no se puede guardar la ley, ¿sí? Y realmente en eso pensé en San Agustín de Hipona y pensé un montón que también decía, yo no lo pude guardar la ley, no pude vivir sin pecado, es imposible. Y Dios creo no que puede eso ha entonces. quedado, claro, que no, como quedó en el germen del cristiano de que es imposible. Y realmente lo que te está mostrando es que es muy fácil, es muy sencillo. Hay una frase que la dijiste
medio... Sí, Dani, por favor. No, discúlpame, esas son las grandes ciudades que a nosotros, que al pueblo actual no las ve y son demasiado grandes. Son nuestros propios defectos que los vemos imposibles. Sin embargo, para el Señor, Él lo puede hacer. Si nosotros recibimos su palabra, la atesoramos y le pedimos que nos cambie el corazón, Él va a tirar esa muralla de Jericó, pero sin ningún problema. Mira, vos hablas de Jericó, pensaba en Josué. Y a Josué le dice en Josué 1, no te apartes ni izquierda ni a derecha, ¿sí? Que somos desequilibrados, no buscamos el centro en Cristo, ¿sí? Me quedo con una frase que la armé, pero o sea, de lo que vos estuviste elaborando, esto de, por un lado, una postura es la promesa del hombre hacia Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros eliminemos esa frase y entendamos que lo que Dios quiere es que veamos las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Me quedé también con eso de, se lo llama nuevo pacto, pero como dijo Emma, es más antiguo que el antiguo. Si mal lo entendí, porque Dios se lo llama nuevo, pero en realidad no es nuevo. Es mío, como dice 1 Juan 2, es nuevo para ustedes, pero es antiguo, ¿sí? Me estás Como la nueva luz que spoileando mi tema. bueno, la verdad que es una frase muy linda. Lo dejamos Y lo último es más una pregunta, Dani, ¿sí? Del tema en sí, de algo que me quedó y como no te quería cortar, la hago ahora. La ley vos la presentás como una promesa, ¿verdad? La ley son las promesas de Dios, dijiste en un momento. Y en otro momento citas Gálatas 3 y lo pones las promesas de Dios, que es una cosa, y la ley que nos lleva a entender que somos transgresores. Entonces, como que me da la impresión de que las colocabas en dos esferas distintas. ¿Sí? Cristo la promesa y la ley que me lleva a entender la promesa. Pero, ¿la ley me lleva a la promesa o la ley es la promesa o es las dos cosas? las promesas hechas a Abraham eran la de recibir, digamos, la simiente, de tener una descendencia y de recibir la tierra que, acá se abre un paréntesis, ¿no? Pero que es la tierra nueva, porque Esteban nos dice que Abraham no recibió ni siquiera para apoyar la palma del pie. Y después en la Galería de la Fe dice que todos ellos miraron de lejos, pero no recibieron lo prometido. Entonces es la promesa de la tierra nueva. Ahora, esa promesa no tiene nada que ver con la ley en el sentido de que no se adquiere por la ley. Claro. Y ese es el punto que Que quiere hacer Pablo. es otra promesa también. Que es otra promesa también, así es. Claro, Que es la promesa a de lo eso que me Dios refiero. quiere hacer en tu vida. En un momento como que diste a entender de que una cosa, o por lo menos yo lo entendí, una cosa es la promesa y otra cosa es la ley, y la ley me llevaba a esa promesa. Pero la ley en sí también es una Es una promesa que promesa nos en sí lleva a la... mismo. Así es, así es, así es. Está llena de promesas. Eso está Así es. buenísimo. Y lo que Hay, dijiste esto hay un montón de promesas. de que si Dios nos promete no es para que la cumplamos nosotros. Está buenísimo eso. A mí la verdad que Sí, no... Me falta más lectura, no sé si lo has leído de Wagoner, pero realmente me gustó mucho esa frase, me la llevo. sí, sí. Hermanos, hasta acá por lo menos de mi parte, no sé, sí, Robert, por favor. Sí, los pactos vienen a aclarar el tema de la ley, ¿no es cierto? Para mí eso es lo principal. Y como para llenarle un poquito el camino a Arturo que viene mañana, Dani tiró una así como por debajo, yo la casé cuando dijo que la ley en Gálatas se refería a toda la ley. Justamente hoy un hermano me preguntaba, Escritura. claro, con los videos que había visto hasta ahora, él me decía, todavía no veo la relación entre las fiestas y la justificación por la fe. Entonces, ahí yo les digo que tengan un poco de paciencia, porque justamente el tema que viene mañana es el que nos va a aclarar esa duda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley de Dios que está vigente? ¿A qué se refería Pablo con esa ley añadida y abolida? Pero quería mostrarles, no sé si alguna vez les pasó a ustedes que durante su vida leyeron un versículo muchas veces y que era un versículo más y de repente en otro contexto, en otra situación, fue así como un estallido de luz. Bueno, a mí me pasó hoy con un versículo que pasó Dani.
fíjense este versículo, el último, ¿no? Bueno, desde el 6 dice, Moisés tomó la mitad de la sangre, lo puso en los tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Qué fue lo que rescaté? Dijo el libro del pacto, no dijo las tablas del pacto. Que yo sepa, por lo que yo estudié el santuario, por lo que entiendo del santuario, los libros son lo que Moisés escribió de las instrucciones que Dios le dio, pero no en cuanto a los 10 mandamientos, sino a lo que hoy llamamos la ley de Moisés. O sea, es toda la ley aparte de los 10 mandamientos. Y acá en Éxodo se lo llama el libro del pacto. Eso fue lo que hoy como que me fue una revelación. Chispazo. Claro, o sea, no me está diciendo que los 10 mandamientos son el pacto. Me está diciendo que justamente hay algo más que pertenece al pacto y que no es específicamente la ley moral. Pero bueno, eso ya será un tema para Arturo mañana. Otra cosita más que me quedé pensando con eso es, perdón, se nos va a estirar muchísimo, pero esto de el Señor está llamando a un pueblo que viva toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no sé si lo dijiste acá o en otro momento, pero de esto de guardar, de asimilar, no discutirla, no ponerla en tela de juicio. Es así, lo dijo Dios, lo creo. No importa cómo, pero es verdad, es así, es amén. Él va a hacer obrar en Cristo eso en mi vida. No sé Bien. cómo, no sé cuándo, pero lo va a hacer así. Es exactamente así. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, os digo que dirías a este monte, id al medio del mar y ocurriría, ¿no? Eh, totalmente. O sea, es lo que nos falta. Es lo que nos falta, escuchar la voz del pastor Los y seguir 144.000. la voz, exactamente, seguir al pastor, al pastor por donde quiera que vaya. Impecable, impecable, Dani. La verdad que está para quedarse acá y seguir charlando estos temas, pero la hora nos apremia, ¿sí? Y sé que Gracias a hay Dios. algunos hermanos. Hay preguntas, dice una pregunta, Lean. Si les parece, las escriben ahí en el chat y después los hermanos que estamos acá las vamos respondiendo. Nos vemos mañana en la próxima transmisión a las 9 de la noche hora Argentina con el hermano Arturo. Ahora sí lo vamos a tener porque no es de semana, sino que ya sábado no lo vamos a encontrar trabajando ni conduciendo de vuelta hasta su casa. Así que nos encontramos mañana, si les parece, pero antes de despedirnos vamos a tener una oración. Le voy a pedir al hermano Roberto que nos dirija en la última palabra y bueno, de esta manera nos despedimos, mis hermanos. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todo lo que nos das, por esta oportunidad preciosa de poder estar juntos como hermanos en esta santa convocación, doblemente especial por ser sábado y por ser fiesta. Queremos, Padre, recibir tus bendiciones, tu poder, queremos que el Espíritu de Cristo pueda estar entre nosotros, que pueda estar inspirándonos, que pueda darnos sabiduría, que, que pueda unirnos también como pueblo, que pueda revelarnos lo que es verdad, que pueda enseñarnos, que pueda guiarnos a toda verdad para poder hacer tu voluntad. No queremos otra cosa sino que hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder olvidarnos de querer hacer las cosas por nosotros mismos y a poder aprender a depender de Cristo, a dejarnos que puedas actuar en nuestras vidas, que puedas grabar tu ley en nuestras mentes, en nuestros corazones y poder entender de una vez por todas que por más que nos esforcemos, eso nunca va a ser suficiente por toda nuestra imperfección y que solamente debemos oír, permanecer en tu pacto y que tú vas a cumplir tu promesa. Te rogamos que nos perdones nuestros pecados, nuestras faltas, todo el camino que hemos recorrido hasta acá seguramente está plagado de errores, por eso te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a poder nacer de nuevo para poder estar en tu presencia siendo aceptados.
Te pido una bendición por cada uno de los hermanos que nos están mirando, también por cada uno de los hermanos que van a ver este material, que pueda llegar, Señor, hasta donde tú consideres, hasta donde sea tu voluntad. Te rogamos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Robert. Bueno, queridos amigos, hermanos, nos vemos mañana. Saludos, Emma. Chau, Dani. saludos, Chau, chau. feliz sábado. Bendiciones. Buenas noches. Feliz Chao, sábado. chao.